Si quieres hablar de Yasmín Ay, yo Esquivel. sí le quiero mentar la madre a varias. A varias. Sí. Sí. Mi ¿Cómo corazón estás, está lleno de Cacho? amores ya. Sí. Ay, ¿por qué? No más. ¿Por Estoy qué? con ustedes. ¿Vas a de ir a la buenas. marcha del INE? Sí, claro que hay que ir a la marcha del INE. Es muy importante ir a la marcha del INE. Estamos defendiendo el México para todos los mexicanos. Pues así es. ¿No? Pues a ver, ojalá que la gente que quiera ir de verdad vaya. Yo creo que que va- no le dé flojera y que Yo sí creo que va a ir mucha gente. ¿eh? ¿Sí? Pues todo el Aquí mundo me dijo que va a ir. Va ganando el 62% que van a ir Que a la van a marcha ir. y el 38% no. No. Oye, qué bonito canta esa niña Joy, qué bárbaro. Sí, padrísimo. Jessica, ¿Qué onda tienen tipazos. los dos? Están Sí. increíbles los dos, la verdad. Sí, grandes músicos. ¿Y tú cantas? Nada. Encanta. Nada, yo encanto. Él le encanta, pero en la bohemia y así. No, la verdad es que yo soy malo para... Yo cuento chistes. Ay, sí, Te claro, consta, te claro. consta. Claudia Ahí ya se Aguilar, escuchó su Claudia, risa. me debes como 40 libros, porque cada que no vienes dices, voy a pagar con un libro. Pero Oye, ya voy a llegar así con un stash de libros. habíamos quedado, mana, que ya estarías aquí. Habíamos quedado que hoy estaría ahí, pero se me olvidó un pequeño detalle que mi vuelo llegaba hoy. Entonces, No, pues, ya el está próximo cañón. martes sin falta, chin, si no, los invito a cenar a todos. Ahí Exacto, ya un libro no será suficiente, sí. Ya mana. un libro no será suficiente. No, yo como Ilan tampoco canto y lamentablemente ni cuento chistes, pero pues para eso está encantas. Ilan. Y eres Para eso está Ilan y a es mi vieja lado. chingona. Así es. Así De es. las más. Me encanta, de las más. Yasmín Muchas Esquivel, gracias. el Amparo Oye, por Yasmín. cierto, me gustó tu editorial de la ministra del Amparo, lo hiciste muy bien. Sí. Lo compartí. Pensé que el de hoy, te mando el de hoy. Sí, el de hoy todavía. Sí, también no le he está. puesto play. El de hoy tiene que ver con pues el plan B y La me. el desmadre que está habiendo aquí. Bueno, ¿qué? ¿Yasmín? ¿Qué? Clau, viene. Pues sí, no podemos dejarlo pasar. ¿Qué opinas, Ilan? La verdad es que sí me parece súper importante hablar de esto, porque normalmente aquí hablamos del amparo, de la procedencia, que se respeten las instituciones, etcétera. Y pues hay mucho que decir en torno a esta última acción que promueve, la verdad, la ministra Esquivel, ¿no? Y habrá quienes seguramente y fundadamente digan, bueno, pues todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, las instituciones, sobre todo de justicia constitucional, están para defendernos, pero pues me parece una importantísima, por lo menos, incongruencia por parte de la ministra en 2 o 3 vertientes, además de que, como saben que se ha viralizado la demanda, pues ni siquiera tuvo para decir que para firmarla, digamos, con su nombre desde un inicio, ¿no? Cuidaron la manera en que, como sabían que esto se iba a viralizar y porque esto siempre pasa en los juzgados, la verdad es que no viene ni siquiera señalada la persona quejosa, ¿no? Como que dice nombre y domicilio de la parte quejosa y van señalando como que por ahí se infiera que es la representada y que el abogado que actúa en su nombre, que evidentemente tiene un poder y lo puede hacer, es justamente el nombre de la ministra. Pero quiero destacar varias cosas. Uno, que está yendo en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México y diversas autoridades, ¿no? El rector, el comité de ética, quienes integran el comité de ética, el director de integridad académica, ¿no? Etcétera. Y que los actos que está reclamando de estas autoridades, pues son los acuerdos. Entonces, ella misma sabe, porque por lo menos a eso se dedica, siendo ministra, siendo juzgadora, ¿no? Que hay variables a consideración por parte de los jueces, ¿no? En este caso la juez Quinto, que es quien le tocó conocer de este asunto, yo tiendo a pensar que las personas juzgadoras, sobre todo si a eso me dedico, actúan en absoluta imparcialidad, que les toca conocer por razón de turno y que pues con lo que tuvo a su conocimiento resolvió de conformidad con lo que pensaba era acertado, incluido por un lado paréntesis. Yo quiero ver qué juez tiene las agallas de negarle la suspensión a la ministra de la Corte. Digo, es lo mismo donde caiga. Es que claro, ¿quién le va a decir? Digo, no son kamikazes. Oye, Ilan, pero me gusta eso el paréntesis, me preocupaba más lo que fueras a decir. Yo no nomás iba a decir eso. ¿Quién tiene que negar la suspensión? Porque aquí hay además 2 consideraciones. O sea, primero es si la UNAM es o no autoridad para efectos del amparo. O sea, que es una interrogante y que quiero ver que cualquier mortal llegara a decir es que la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente el Comité de Integridad,
esa autoridad para efectos del amparo, que es una parte de valoración importante que se va a hacer en el fondo por parte del juez, de la juez. Y como bien dice Ilan, ¿qué juzgador pues le va a negar el amparo a la ministra? Claro. A la ministra, digo. Sí, nadie. Esa es de las críticas más importantes que se hacen, y la cara que hace Ilan lo dice todo, ¿no? Es decir, no es que no tenga a su disposición un instrumento de justicia constitucional que tenemos todos los ciudadanos, es que me parece de sentido común que la ministra, si se iba a defender, como además lo dijo públicamente, que iba a presentar todo el caudal probatorio que tiene a su disposición ante el Comité de Integridad, ahí se quedara, ¿no? No que pone al propio, otra vez al Poder Judicial, lo pone de cabeza, porque efectivamente no deja de ser ella parte del órgano superior o supremo, que es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual dependen jueces y magistrados. Y es incongruente, porque por un lado dice, no tengo nada que esconder, voy a defender, Claro. y aquí tengo clarísimas Y por pruebas. otro lado va y dice, no se puede hablar del tema. No, agarra y dice, Oye, y suspensión, por otro no lado- resuelvas. Exacto. Oye, Ilan, y en otra cosa que es súper incongruente, ¿no? Andan quienes la defienden o andan diciendo por todos lados mi presunción de inocencia. Ah, pero cuando estamos hablando de la presunción de inocencia de todos y cada uno de los mexicanos, a propósito de la prisión preventiva oficiosa, entonces eso es irrelevante para ella, porque además en sus votos así es contundente. Entonces es incongruente por todos lados, pone el Poder Judicial otra vez de cabeza. Ella no deja de ser, digamos, la que está por arriba de los magistrados y de los jueces, y además le está pretendiendo poner una mordaza a la UNAM, porque dice, para que no digan nada. La verdad es que además la universidad, me parece que su comunicado fue bastante bueno, ¿no? En el sentido de decir, aquí no se acallan las voces, ¿no? Porque pues, sí, claramente es contundente, defendiendo su autonomía, y que desde luego que esa resolución por lo que busca es acallarla o silenciar a la autoridad, y que por ende está coartando el derecho a la información que tenemos todas y todos. Sí. Pero también manda un mensaje importante, contrario a lo que muchas veces mandan desde la 4T, que es, voy a acatar la suspensión, pero la voy a combatir por las vías procedentes. Entonces, ¿qué sigue? Seguramente que interpongan en su caso el recurso de queja en contra de la provisional, o que se esperen a ver qué resuelve la juez el día de mañana, porque mañana a las 9:48 es la audiencia incidental y es cuando la juez va a resolver sobre la suspensión definitiva. Me imagino que en el Inter la UNAM, como ya fue notificada, habrá presentado alegatos o presentará alegatos, digamos, de aquí a la audiencia incidental, para efectos de, yo esperaría incluso que pues le negaran la suspensión definitiva, pero como dice Ilan, se ve poco Pues probable. claro, ¿quién se va a atrever? Yo no lo haría. A una Yo ministra. siendo juez de distrito, yo no le negaría la Pues suspensión. no. No, al contrario, ya vamos a ver qué se resuelve. Pues claro. Pero a ver, fuera de los temas súper técnicos, yo quiero ser muy objetivo, porque creo que nada más nos podemos ir enfocando como que en carriles muy, porque inclusive el abogado Yasmín Esquivel, vi una nota que decía que no había ido la ministra a la UNAM porque no tenía tiempo a defender su tesis, porque no tenía tiempo. Le digo, pues si no tuvo tiempo para hacerla, menos para ir a Claro, claro. Porque era funcionaria pública de muchas actividades. Viajó en el tiempo para hacerla. Si no tuvo tiempo para ir a defenderla, pues tampoco para hacerla, ¿no? Digo, Claro. así que lo accesorio sufre la suerte de lo principal. Exacto. Pero sin filas ni folias, atacando el tema muy sencillo es, yo sí creo y yo respeto mucho como abogado defensor que yo soy, y yo me he dedicado gran parte de mi vida a defender a gente que no es popular. Los penalistas defendemos a gente poco popular por lo general cuando somos defensores. Porque son los malos. Somos o los acusados, ¿no? O los acusados. Yo sí creo que la ministra está en su derecho de defenderse a capa y espada de lo que quiera. El problema no está en que se defienda o no se defienda. Por supuesto que se defienda muy bien. El problema es que la misma Constitución habla del requisito de la buena reputación para ser ministro, para que los ministros no estén distraídos con estos temas mientras están en su encargo. Claro. Lo que hay que proteger, yo estoy totalmente a favor de que Yasmín Esquivel se defienda, y si no la plagió, que lo compruebe. Porque además Y- todos sí. tenemos derecho a defendernos. De acuerdo, pero aparte, pues vamos, para efectos de este ejercicio, vamos a dársela por buena. Le copiaron increíblemente, por más increíble que suene, le Eso, copiaron le la tesis de copiaron. Yasmín Le Esquivel. copiaron la tesis. Yo sí lo creo. Vamos, para efectos de esta conversación se vamos a creer. Ese no es el punto. O sea, el punto no es ese. El punto ni siquiera es la indignación. El punto ni siquiera es decir que eso... O sea, el punto es que se defienda. El problema
es que no es digno de un ministro de la Corte que esté litigando la validez de su título. Ya debería, por el bien de la Corte, de haber renunciado, porque no tiene nada que hacer un ministro de la Corte presentando un amparo para que tenga una suspensión, para que no invalide su título. Dios mío, ya del eso rincón del está vago, mal. sí. Pero vamos a suponer, es que eso ya está mal de entrada. Vamos a suponer que no, o sea, porque yo no quiero llegar a la conclusión de que plagió la tesis para hacer ese argumento. Yo estoy dispuesto a creerle que le plagiaron la tesis. El problema es que tú no puedes ser ministro y estar defendiendo tu tesis profesional. Claro. ¿No? Primero, le llenas el saco de piedras a la Corte. Segundo, si ella realmente, hablando sin tapujos, porque no estoy haciendo acusaciones, nada más estoy hablando del panorama, ¿no? Si ella realmente es una de las ministras que está súper alineada con el Ejecutivo y va a estar ayudando al Ejecutivo en todas las resoluciones donde ella como militante realmente true believer se la cree y lo va a hacer, entonces a estas mismas resoluciones también le estás llenando el saco de piedras. Claro. ¿No? Entonces, eso se ha convertido un poco en unos argumentos donde ya el costo es más caro el caldo que las albóndigas. Claro. Ya lo mejor para todos es que, bueno, ya, bien, mal, justo, injusto. Eso es como cuando te comes el camarón malo en la fiesta y te enfermas. Bueno, ya, no te tocaba, ok, de acuerdo, te copiaron la tesis, pero ya traes este bronco. Sí, no puedes estar. Porque para toda la vida va a ser la ministra de la tesis plagiada. Para toda la vida, no hay manera. Ya no va a estar. ¿Qué dices, bien. Clau? No, justamente que eso que dices que es muy importante porque además aludes a otro requisito, o sea, no estamos discutiendo el tema del título, o sea, ella tiene un título que tiene presunción de validez y como dice Ilan en este momento para este ejercicio solamente está dispuesto a creer esto que parece poco creíble de que la plagiada fue ella, ¿no? Sin embargo, el otro requisito, el que tiene que ver con la honorabilidad, que seas una persona intachable, que tu reputación no dé lugar al mal nombre, etcétera, etcétera, ese requisito, digamos, por lo menos ahorita está en entredicho, pero le está causando un enorme daño y un enorme costo al Poder Judicial Federal en este momento. Yo sí creo también que están estirando la liga en tiempos, precisamente por eso que mencionabas y a que se referían, que hablamos también de alguna manera que tiene que ver con el famoso Plan B y la impugnación. Porque ya bien, ¿no? Digamos, el principio hoy se vota, pensemos que esta semana esté publicado y que empiecen a presentarse otra vez la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y toda proporción guardada en algunos ejercicios bien pensados, por ejemplo, que llegue a haber amparos por parte de instituciones. Al final, lo que dice Ilan es muy cierto. Ella, si se cree la parte de la agenda de la 4T, está bien, pero está dispuesta a llegar a cualquier límite. Y a lo mejor también por eso en ese estira y afloja, no ha venido nadie a decirle, ya renuncia, o sepárate del cargo, o haz algo, digamos, que por lo menos permita que esto deje, o que quitarle presión. Y que tiene que ver con la necesidad de estas impugnaciones que se deben resolver antes de que empiece el proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las reglas del juego tienen que estar listas pues 90 días antes de que inicie el proceso electoral y entonces en ese sentido pues yo pienso que la apuesta es necesitamos ese voto para poder bloquear los 8 votos que se requieren para la acción de inconstitucionalidad y por eso no les importa seguir dañando al Poder Judicial Federal y desde luego a la Suprema Corte de Justicia y menos les importa. Y no tiene nada que ver con la personalidad de los ministros. Mira, Claudia es mucho más experimentada en la Corte que un servidor. Pero a lo largo de mi vida hemos tenido ministros cuyas ideas van totalmente contrarias a las mías. Ahí está el ministro Aguirre, que era un ministro que era súper de derecha y estaba en contra del matrimonio gay y del aborto y todo en contra de mi forma de ser. Pero yo le tenía un gran respeto al ministro Aguirre, se me decía un hombre intachable, un hombre congruente. O sea, esto no tiene que ver con que estamos del mismo lado o no, con sus afinidades políticas. Ya, o sea, yo veo que si se va a llegar otra ministra que va a ser también afín a la 4T, ya está bien, o sea, no pasa nada. Pero tiene que ser alguien que no esté enlodando el buen nombre de la Corte, que es tan importante en un Estado pues democrático y de derecho, ¿no?
Claro. Ahora, Además, hay una cosa adicional, ¿no? Antes de que la ministra presentara su amparo, parecía que no iba a haber forma, y antes de que también la ministra Piña le diera causa, ¿se acuerdan? A esta consulta a trámite que también empezó después de esto, relativo a las diversas denuncias que se habían presentado, ¿se acuerdan? Que también hubo un abogado que presentó primero una denuncia en diciembre, luego la presentó en enero, la amplió en enero, para que la propia Corte, digamos, aplicando pues la normativa que hay dentro del Poder Judicial Federal, pues iniciara y le diera trámite a esta denuncia. Como no hay propiamente un trámite, se abren consultas a trámite. Entonces, al mismo tiempo que está el amparo ahorita en trámite, está la consulta a trámite de la cual va a ser ponente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Pero la gran paradoja de que la ministra haya iniciado un juicio de amparo es que ahora sí la Corte se va a tener que pronunciar. Porque imagínense, como dice Ilan, ya qué juez le va a negar la suspensión. Pero ¿qué colegiado va a tener que resolver la revisión? Pues la va a tener que resolver la Corte, porque además es un amparo indirecto. Entonces, suponiendo que le negaran el amparo o que se lo concedan, cualquiera de los dos, ¿no? Alguien va a recurrir a esta resolución y va a tener que conocer la Corte. Entonces, de nueva cuenta, digamos, está poniendo en el flanco de cualquier ataque a la propia Corte, ¿no? Es decir, la Corte no va a resolver en definitiva el problema de las tesis plagiadas, porque ese no es el fondo del amparo. El fondo del amparo tiene que ver, o por lo menos a partir de lo que planteó la ministra, es pues si la Universidad Nacional Autónoma de México, y hago énfasis en la autonomía universitaria que siempre se ha defendido, es o no autoridad para efectos del amparo, en este caso específico, que tiene que ver con las actuaciones del Comité de Ética, ¿no? O del Comité de Integridad. Y por otro lado, los alcances que tienen que ver en cuanto a esta intención básicamente de amordazar o callar a la máxima casa de estudios, ¿no? Que es justamente el objetivo que se persigue a partir de la promoción de este juicio de amparo. Y súbale a eso que el manejo de la crisis todos los días es peor, porque es la nota que no muere. Sí, la nota lleva meses, claro. O sea, todos los días es más nota, más nota, más nota. Y también la cosa en la que cae de la contradicción, porque dices toda esta idea de la 4T de la que estás hablando. Pues no, el mismo presidente odia los amparos y resulta que ella tiene que utilizar un amparo. Sí, entonces dices, ¿cómo no que no quieres los amparos? Y usó la Corte para defenderse. A mí lo que me preocupa de la incongruencia es que sí, hay un gran manejo de congruencia en su estrategia. Si por un lado dices, mis pruebas están claras, ya las aportaron ante la UNAM, tengo declaraciones de la coordinadora de la tesis, del que supuestamente me plagió, tengo pruebas periciales, o sea, estoy ya demostré sólido. Que viajé en el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es la necesidad de presentar el amparo para tener una suspensión para que no se resuelva? Si efectivamente estás tranquilo, pues que se resuelva de volada y otra cosa mariposa. Que hablar porque eres inocente. Ya otra cosa mariposa. Y se va a enojar la UNAM. Claro. Y lo que sea. Pero esta incongruencia que viene, yo creo que del miedo, o sea, yo creo que ella tiene miedo de que efectivamente le va a dar el palo en la UNAM, que va totalmente en contra de la retórica, lo único que hace es encuerar un poco la falta de confianza que ellos tienen en su defensa, que creo que ahí está el error. Ahora, repito, tiene derecho a defenderse, y qué bueno que se defienda, y yo aplaudo al abogado que hayan escogido, va a ser el abogado más poderoso del Poder Judicial Federal. Me queda claro que todo el equipo está muy bien alineado, está haciendo las cosas bien, pero ya no es el momento de defenderse desde la Corte. Claro. Y eso, al final del día, aunque en mi opinión, a mí no me pidió mi consejo, pero si yo fuera desde aquí se los doy. Pero si yo fuera su abogado, diría, el daño que le vas a hacer a tu imagen y a tu legado por defenderte es mucho más grande que el daño que sufrirías si hubieras renunciado dignamente. Si por el bien de la Corte ya me va. Claro. Y defenderte desde afuera, si quieres, porque limpiar tu nombre. Lo que creo es que están casados con una postura y esa falta de flexibilidad le hace daño a una mujer que es muy querida por muchas personas. Pues claro. Digo que era su super chompira, mucha gente la quiere, o sea, pues es una mujer no tiene nada que ver con las querencias. Y puede tener otro cargo el día de mañana en la misma administración. Dejas de ser ministro y te vas de secretario de yo no sé qué, o te vas de consejero jurídico, ya con tu título intacto. Oye, ya están diciendo aquí, ya que presente el Ceneval y ahí muere. Yo suscribo eso que dice Ilan, ahí le hace un buen equipo a la 4T, la nueva consejera jurídica, y entonces ahí sí, pues con estas estrategias va a decir,
cómo ponerle el pie a todos para los amparos, qué modificaciones legales hacer, cómo contestar los informes con justificación y cómo rendir los informes previos, cómo impugnar las suspensiones, porque tiene ese conocimiento. Pero que deje por piedad que la Corte pueda hacer su trabajo y que se aparte, por lo menos, yo decía, a lo mejor no tiene que renunciar, porque además todo este mecanismo lo tenemos demasiado empantanado en el sistema mexicano. Pero bueno, se puede apartar para efectos de que se termine de dar trámite, porque esa incongruencia a la que alude Ilan es correcta. Ella dijo que se iba a someter, digamos, al Comité de Integridad de la UNAM, que ya tenía las pruebas aportadas. El abogado declaró, incluso ante la prensa y en un par de entrevistas, el abogado que tenían y que habían presentado un amplísimo y enorme caudal probatorio que era irrefutable. Y que sin embargo, en la audiencia del 13 de febrero a la que habían citado a la ministra, pues no le habían dado tiempo de imponerse, digamos, de todas esas constancias que estaban, y que por eso ella había actuado primero por conducto de su representante y había pedido una nueva fecha para que pudieran presentarse. Está bien que se defiendan. Sin embargo, insisto, aquí ha vuelto a poner, justo con esta estrategia de defensa, otra vez en jaque a la Suprema Corte de Justicia. Absolutamente. Ella es una integrante de la Corte que tendría que estar consciente de la importancia de fortalecer al Poder Judicial Federal. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, leía del chat que decían, es que no va a pasar nada. ¿Saben qué? Ya pasó. O sea, una cosa es que sí, no ya, el daño está pero ya hecho, pasó, las cosas sí pasaron, sí sucedió. Y el daño está hecho. Y ya, hablando ya nada más del Ejecutivo y de los apoyos y los afectos del presidente, el presidente tal vez tiene razón en decir, es una guerra sucia, pobre abogada. Yo también se la doy, o sea, yo también se la concedo, no pasa nada. Pero no puedes tener estas excepciones de que una persona que está acusada de deshonestidad, yo no hablo de corrupción, yo hablo de deshonestidad, ante un presidente para el cual la honestidad es tan importante. Pues es su bandera. Yo lo creo un hombre honesto. Aparte de todo, también. yo soy convencido de que el presidente es un hombre honesto. Claro. O sea, dentro de esta bandera de honestidad, el ir dividiendo a los mexicanos entre amigos y enemigos, entre creyentes y herejes, en esta postura, esta es una pequeña batalla donde se empieza a defender lo indefendible. Porque, repito, esto no se trata de que ella haya plagiado o no haya plagiado sus tesis. Esto se trata de que no podemos estarlo discutiendo en vivo y a todo color, en tiempo real, sobre una persona que ocupa, el día de hoy, una silla en la Corte. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Qué tal de elocuencia? No, bien, claro, muy bien. Pero la verdad es que sí, por eso de ahí que tal vez solo la está sosteniendo para dar chance a que llegue otra aberración, ¿no? Que es el tema del plan B, y que pues tratar de bloquear que se alcancen los 8 votos para la invalidez con efectos generales que se necesitan, ¿no? Sí. Pues sí, pero podrías nombrar a otro antes o después y tendrías los votos. Yo creo que también... Lo que pasa es que nombrar a otro antes o después, digamos, yo creo que en lo que está haciendo en este ejercicio mental, porque al final el desgaste ya ni se lo lleva él, como dices, en su bandera anticorrupción tal vez, pero es ella, la verdad, imagínate, el prestigio que tenía, digo, que podías creer o no, pero digamos, la carrera que había construido, desde el 22 de diciembre, como dices tú, no ha parado, y es un escándalo tras otro, una respuesta y una peor que la otra. No, o sea, como que no hay manera de decir quién le está asesorando, qué está pasando, o sea, comunicación, estrategia legal, o sea, todo me parece, por lo menos, que no es una estrategia que yo hubiera aconsejado, ¿no? No sé, cada abogado defensor y cada abogado pues, tendrá sus propias estrategias. El presidente no está perdiendo con esto, y el riesgo a lo mejor de entrar a este proceso de designación de un nuevo ministro que la supla, ¿no? O sea, porque son dos plazos, es o te quedas con 10 ministros en la Corte, ¿no? Sí. Y el riesgo de los 8 votos es para todos. Claro, o sea, claro. Pero pues el peso de la ministra presidenta, que es, en caso de un empate, pues cuenta y cuenta más, ¿no? Y en segundo lugar, entrar a un proceso de designación que puede, como dices, salir rápido y ser alguien que quieras, pero al final necesitas las 2/3 partes del Senado, ¿no? Entonces ya no es algo que se quiera jugar el presidente contra las rodillas, justamente en su llamado plan B, que él mismo sabe que es inconstitucional, porque así lo dijo desde la mañanera, aunque haya tratado, digamos, de
de cubrir de azúcar sus palabras diciendo que como no iba a pasar la reforma constitucional iba a intentar como sí, ¿no? Todos sabemos que esto atenta claramente contra todos los postulados que están en el artículo 41 constitucional, entonces un fraude a la Constitución y pues que va a acabar sí o sí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí. Triste, ¿eh? Muy triste. Tristemente, la verdad es que sí. ¿Vas a ir a la marcha? Sí, ahí nos vemos. Entiendo que es un llamado, más que a marchar, es una concentración en el Zócalo. Claro. En el Zócalo y en la Plaza de Toros. Exacto. Para estar ahí, porque los oradores están preparados, digamos, para... Que van a haber para 3, ¿no? A las 11 de la mañana. Entiendo que son 2, Beatriz Pajés y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y creo que... Creo que habrá un tercero. No han Así va a dicho haber un quién, pero creo que habrá un tercero. Creo que bueno, es ese un experto en materia electoral, una cosa así. Sí, bueno, pues estaría bien, pero al final, digo, la verdad es que sí es importante el mensaje, incluso creo que hay detalles sutiles de logística, de dónde está ubicado el templete, como que está creo que en la esquina entre la catedral, o va a estar, y la corte, justo como en un llamado del estamos hablando a los ministros y ministras de la corte, ¿no? O sea, la ciudadanía hace un llamado a que defienda la Constitución, a que defienda la democracia y que defienda pues las instituciones que nos hemos tardado cerca de 30 años en construir. Recuerdo una cita de Churchill que famosamente dijo: la democracia es la peor forma de gobernar un país hasta que consideras las alternativas. Sí, exacto. Claro. Una vez que ves las opciones, Sí. pues sí, claro. Absolutamente. En fin, pues así las cosas. ¿Tú vas a ir a la marcha? Yes. Tú muy bien. Bueno, pues Hay una noticia de último momento, Venga. nada más. Jairo Campo, que es uno de los clavadistas, acaba de tuitear que hoy a las 2:30 de la tarde en la Cámara de Diputados van a dar una rueda de prensa para exponer su sentir y lo que están solicitando en contra de la CONADE, por supuesto, de Ana Guevara. pues ahí está. Siguen dando. ¿Siguen dando? Siguen dando. Cerramos el martes de martes de mentadas. Martes de mentadas. Bueno, les mando besos. Gracias. Gracias. Bye, Clau. Mi querido Ilan, muchas gracias. Gracias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. A toda la banda. Yo los espero hoy en la noche, martes, Saga Live, 7 de la noche por este mismo canal con Jesse y Joy. La pasamos increíble, no dejen de verlo. Y mañana, 9 de la mañana, ¿quién me lo dijo? Adela, gracias.